Hola amigos de Timeless Casts Español. La Ley y el Orden no solo nos dio casos inolvidables, detectives legendarios y juicios que parecían arrancados de la vida real. También nos dejó un elenco que marcó para siempre la historia de la televisión. Pero con el paso de los años, muchas de sus estrellas cambiaron. Algunas se alejaron del foco y otras, tristemente, ya no están con nosotros. Hoy vamos a recordar qué fue de los actores de La Ley y el Orden y cómo lucen, o cómo serán recordados en 2026. Phil Serreta fue uno de los detectives más serenos, sensatos y humanos de los primeros años, y el personaje estuvo interpretado por Paul Sorvino. Nacido el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Sorvino aportó al papel una mezcla muy especial de calma, experiencia y autoridad natural. Serreta no era el tipo de policía impulsivo que buscaba imponerse por la fuerza. Su mayor virtud estaba en la inteligencia, en la prudencia y en esa forma de manejar los casos sin convertir cada situación en una batalla innecesaria. Como compañero de Mike Logan, daba equilibrio, madurez y una presencia muy estable dentro del equipo, algo que hizo que muchos espectadores lo recordaran con enorme respeto, incluso después de su salida. Permaneció en la serie entre 1991 y 1992, hasta que el personaje fue herido de gravedad en acto de servicio y tuvo que retirarse, una despedida que dejó huella entre los fans de la etapa clásica. Fuera de este papel, Paul Sorvino construyó una carrera inmensa en cine, teatro y televisión, con títulos tan recordados como Goodfellas, Nixon y Romeo más Juliet. Su voz poderosa, pose a su porte, y esa combinación de dureza y sensibilidad lo convirtieron en un actor de presencia inconfundible. Falleció el 25 de julio de 2022, a los 83 años, por causas naturales. Su interpretación de Phil Serreta sigue viva como una de las más sobrias, elegantes y respetadas de toda la franquicia. Joe Fontana fue uno de los detectives con más estilo, seguridad y personalidad de toda la franquicia, y estuvo interpretado por Denise Farina. Nacido el 29 de febrero de 1944 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Farina llevó al personaje una energía muy distinta, elegante, directa, astuta y con esa sensación de hombre que conocía perfectamente la calle. Fontana entraba en escena y se hacía notar de inmediato, no solo por su forma de vestir o por su seguridad, sino por esa actitud de veterano que parecía haber visto de todo y aún así seguir varios pasos por delante. Llegó al elenco en 2004, en un momento especialmente delicado tras la salida de Lenny Briscoe, y aún con esa presión, logró construir una identidad propia, fuerte y muy carismática. Lo que hacía todavía más interesante su trabajo era que Denise Farina había sido policía real en Chicago antes de convertirse en actor, y esa experiencia se notaba en cada gesto, en cada mirada y en la autoridad con la que se movía. A lo largo de su carrera también dejó huella en películas como Midnight Run, Get Shorty y Snatch, además de muchas otras producciones donde siempre aportaba presencia y credibilidad. Falleció el 22 de julio de 2013, a los 69 años, a causa de una embolia pulmonar. Su Joe Fontana sigue siendo recordado como una de las etapas más elegantes, duras y magnéticas de la serie. Adam Schiff fue una de las figuras más sobrias, inteligentes y decisivas de los primeros años, y estuvo interpretado por Stephen Hill. Nacido el 24 de febrero de 1922 en Seattle, Washington, Estados Unidos, Hill dio al personaje una autoridad silenciosa y una capacidad única para transmitir poder sin necesidad de exagerar nada. Schiff no era el fiscal que buscaba lucirse con discursos grandilocuentes. Su fuerza estaba en la prudencia, en el cálculo y en esa forma seca pero profundamente lúcida de entender que la justicia casi nunca era simple. Formó parte del elenco original desde 1990 y permaneció durante 10 temporadas, convirtiéndose en uno de los pilares del tono serio, adulto y políticamente complejo que definió a la serie en sus primeros años. Antes de este papel, Stephen Hill ya era un actor muy respetado, recordado por trabajos como Mission, Impossible, Rawhide y una larga trayectoria en teatro y televisión. También fue conocido por su profunda fe como judío ortodoxo,
algo que marcó distintas decisiones de su vida profesional. Falleció el 23 de agosto de 2016, a los 94 años. Su Adam Schiff sigue siendo recordado como una de las figuras más elegantes, secas y moralmente complejas de toda la franquicia, un hombre que parecía entender mejor que nadie el precio político de cada caso. James Granick fue uno de esos abogados defensores que siempre lograban incomodar, desafiar y elevar la tensión del juicio, y el personaje estuvo interpretado por Ned Eisenberg. Nacido el 13 de enero de 1957 en Nueva York, Estados Unidos, Eisenberg dio a Granick una energía afilada, inteligente y muy difícil de ignorar. No necesitaba ser el villano del episodio para dejar huella. Su fuerza estaba en la estrategia, en la rapidez mental y en la manera en que obligaba a la fiscalía a trabajar más duro, a pensar mejor y a defender con más rigor su versión de la verdad. Aunque no fue parte del elenco fijo, apareció de forma recurrente y siempre se sintió como un adversario serio dentro del mundo legal de la serie. Más allá de este papel, Eisenberg construyó una carrera muy sólida en cine, teatro y televisión, con títulos como Million Dollar Baby, The Sopranos y Mayor of Easttown. Era uno de esos actores de carácter capaces de llenar una escena con pura presencia. Falleció el 27 de febrero de 2022, a los 65 años, tras una batalla contra el colangiocarcinoma, un cáncer de vías biliares. Su paso por Law y Order sigue siendo recordado porque hacía algo muy importante: convertía el enfrentamiento legal en algo verdaderamente serio, tenso y creíble. Arthur Branch fue uno de los fiscales más firmes, ideológicos y reconocibles de la serie, y estuvo interpretado por Fred Thompson. Nacido el 19 de agosto de 1942 en Sheffield, Alabama, Estados Unidos, Thompson aportó al personaje una mezcla muy particular de calma, autoridad política y convicción moral. Branch tenía modales sureños, voz grave y una visión muy clara del orden, de la responsabilidad y del castigo. Muchas veces chocaba con colegas de pensamiento más liberal, y precisamente esa fricción ayudó a dar a la serie un tono más político y más abierto al debate. Se incorporó al show en 2002 y permaneció hasta 2007, dejando una marca muy particular en la oficina del fiscal. Lo curioso y poderoso de su caso es que Fred Thompson no solo interpretaba a un político y abogado, también lo había sido en la vida real. Fue senador de Estados Unidos por Tennessee, además de abogado y actor, lo que daba a su presencia una credibilidad casi imposible de fabricar. También apareció en películas como Die Hard 2, Cape Fear y The Hunt for Red October. Falleció el 1 de noviembre de 2015, a los 73 años, a causa de un linfoma. Su Arthur Branch sigue siendo uno de los personajes más recordados de la etapa más política y discursiva de la serie. Gordon Eschell fue uno de esos abogados defensores que hacían sentir que ningún juicio estaba realmente controlado, y el personaje estuvo interpretado por Philip Bosco. Nacido el 26 de septiembre de 1930 en Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos, Bosco llevaba al personaje una mezcla de autoridad, elocuencia y una calma muy peligrosa para cualquier fiscal. Shell no necesitaba exagerar ni alzar la voz para dominar una escena. Bastaba con su presencia, su dicción y esa inteligencia legal que parecía ir siempre 2 pasos por delante. Aunque no era un personaje central, sus apariciones dejaban huella porque convertían el tribunal en un espacio de auténtico combate verbal. Philip Bosco tenía detrás una carrera inmensa en teatro, cine y televisión, y era uno de los grandes actores de carácter de su generación. Ganó un Tony Award y fue muy admirado por trabajos en Broadway como Lend Me a Tenor y Moon Over Buffalo, además de películas como Working Girl, My Best Friend's Wedding y The Savages. Falleció el 3 de diciembre de 2018, a los 88 años, debido a complicaciones relacionadas con la demencia. Su paso por la serie sigue siendo recordado como el de uno de esos abogados que, incluso en pocas escenas, conseguían convertir el juicio en un duelo real. Frank Lazar fue un fiscal con presencia firme y mucha determinación, y el personaje estuvo interpretado por Mark Bloom. Nacido el 14 de mayo de 1950 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, Bloom aportó a Lazar una energía muy precisa, la de un hombre capaz, cerebral y absolutamente centrado en el trabajo. No era un personaje exhibicionista,
pero sí uno de esos fiscales que daban la sensación de estar empujando el caso con inteligencia y persistencia. Su presencia ayudaba a reforzar la complejidad del sistema judicial que la serie mostraba, donde no solo importaban los detectives y los jueces, sino también quienes sostenían el peso del proceso legal día tras día. Mark Bloom tuvo una carrera amplísima en cine, televisión y teatro, con títulos como Desperately Seeking Susan, Crocodile Dundee, Mozart, In the Jungle y Succession. En Nueva York era además una figura muy respetada dentro del mundo teatral, tanto como actor como maestro. Falleció el 25 de marzo de 2020, a los 69 años, debido a complicaciones derivadas del COVID-19. Su muerte fue especialmente sentida en el mundo del teatro y la televisión, y su trabajo en Law y Order sigue siendo parte de esa larga lista de contribuciones discretas, pero muy valiosas que dieron densidad al universo del show. Charles Garnett fue uno de los abogados defensores más duros, calculadores y moralmente ambiguos que pasaron por la serie, y el personaje estuvo interpretado por James Rebhorn. Nacido el 1 de septiembre de 1948 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Rebhorn tenía un talento muy especial para interpretar a hombres de autoridad, su inteligencia y una cierta frialdad elegante. Garnett no se sentía como un simple abogado de la semana. Parecía alguien que conocía perfectamente cómo usar el sistema, cómo torcer la percepción del jurado y cómo poner a prueba la solidez moral y profesional de la fiscalía. James Rebhorn desarrolló una carrera enorme en cine, televisión y teatro, con títulos tan conocidos como The Talented Mr. Ripley, Independence Day, Meet the Parents, The X-Files y Homeland. Era uno de esos actores que elevaban cualquier escena simplemente por su presencia. Falleció el 21 de marzo de 2014, a los 65 años, tras una batalla contra el melanoma. Su trabajo en Law y Order sigue siendo recordado porque Garnett representaba muy bien esa clase de inteligencia legal que no siempre se ponía al servicio de la verdad, pero sí hacía cada caso mucho más peligroso e interesante. La doctora Nancy Haas fue una de las expertas médicas más serias, creíbles y elegantes que pasaron por la serie, y estuvo interpretada por Jan Maxwell. Nacida el 20 de noviembre de 1956 en Fargo, Dakota del Norte, Estados Unidos, Maxwell aportó al personaje una mezcla muy valiosa de profesionalismo, calma y sensibilidad. La doctora Haas aparecía en casos donde la dimensión médica era clave y lo hacía con una autoridad que nunca resultaba fría. Sabía explicar, sostener la tensión del juicio y al mismo tiempo aportar humanidad a cuestiones clínicas que podían ser devastadoras. Jan Maxwell fue una actriz enormemente respetada en el teatro estadounidense, con varias nominaciones al Tony Award por trabajos como The Royal Family y Chitty Chitty Bang Bang, además de apariciones en series como The Good Wife, The Family y Broad City. Falleció el 11 de febrero de 2018, a los 61 años, tras luchar contra el cáncer. Su participación en Law y Order sigue siendo recordada porque daba a las escenas médicas una densidad muy real, pero también porque Maxwell tenía esa rara capacidad de parecer completamente auténtica en cualquier espacio, ya fuera un quirófano, un tribunal o un escenario. John Munch fue uno de los detectives más sarcásticos, cínicos e inolvidables de toda la televisión, y el personaje estuvo interpretado por Richard Belzer. Aunque su figura está más asociada a Law y Order, Special Victims Unit, Munch terminó convirtiéndose en una presencia emblemática dentro del universo expandido de la franquicia. Belzer hizo del personaje una rareza maravillosa, conspiranoico, a seco, ingenioso, profundamente escéptico y absolutamente reconocible con solo escuchar dos frases. Munch parecía haber desarrollado una distancia irónica frente al mundo, y aún así, seguía siendo alguien que entendía muy bien el dolor, la injusticia y el absurdo de todo lo que veía. Richard Belzer nació el 4 de agosto de 1944 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, y antes de consolidarse como actor, había trabajado como comediante de stand-up, algo que se notaba muchísimo en el ritmo verbal del personaje. También apareció en películas como Scarface y The First Wives Club. Falleció el 19 de febrero de 2023, a los 78 años. Su legado como John Munch sigue siendo único porque logró algo muy poco común:
construir un personaje tan singular que terminó perteneciendo a varias series o a varias décadas y varias generaciones de espectadores al mismo tiempo. Peter Behrens fue uno de esos abogados defensores que sabían convertir cada juicio en una batalla incómoda y tensa, y el personaje estuvo interpretado por Tom O'Rourke. Nacido el 28 de marzo de 1944 en Estados Unidos, O'Rourke dio al personaje una presencia muy firme, muy segura de sí misma y con el tipo de autoridad que suele poner nervioso a cualquier fiscal. Behrens no necesitaba ser extravagante. Su poder estaba en la claridad, en la estrategia y en esa forma metódica de desmontar pruebas o sembrar dudas donde parecía no haberlas. Tom O'Rourke tuvo una carrera constante en televisión, cine y teatro, con apariciones en series como The West Wing y The Practice, siempre dentro de ese perfil de actor serio, técnico y muy convincente. Falleció el 13 de septiembre de 2009, a los 65 años. Su paso por Law & Order sigue siendo recordado porque pertenecía a esa clase de actores que, incluso sin ser estrellas centrales, sabían hacer que un tribunal se sintiera realmente peligroso para ambas partes. Larry Weber fue uno de los abogados defensores veteranos que aportaban autoridad inmediata al tribunal, y el personaje estuvo interpretado por John McMartin. Nacido el 3 de noviembre de 1929 en Warsaw, Indiana, Estados Unidos, McMartin llevaba al papel una mezcla de serenidad, inteligencia y oficio clásico. Weber no era un abogado impulsivo ni teatral. Parecía un hombre que había pasado demasiadas décadas dentro del sistema como para desperdiciar energía. Por eso mismo, cuando hablaba, se sentía el peso de la experiencia y de la estrategia. John McMartin tuvo una carrera extraordinaria en Broadway, televisión y cine, con títulos como Sweet Charity, Into the Woods, The Golden Girls y The West Wing. Era un actor elegantísimo, de esos que daban prestigio inmediato a cualquier producción en la que aparecían. Falleció el 6 de julio de 2016, a los 86 años. Su trabajo en la serie sigue siendo recordado porque aportaba una clase muy especial de autoridad, la de alguien que no necesitaba imponerse con volumen, sino con precisión y presencia. Albert Boxer fue uno de esos personajes de borde moral incierto que también funcionaban en la serie y estuvo interpretado por Richard Bright. Nacido el 28 de junio de 1937 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Bright llevaba al personaje una intensidad silenciosa muy poderosa. Boxer aparecía ligado a negocios, a sospechas y zonas grises donde nunca estaba del todo claro quién manipulaba a quién. Y esa ambigüedad le sentaba perfectamente al estilo de Bright, un actor que tenía el raro don de parecer peligroso, incluso cuando apenas se movía. Su carrera fue larga y muy recordada, especialmente por su papel de Al Neri en la trilogía de The Godfather, además de títulos como Midnight Run, Dog Day Afternoon y apariciones televisivas en series muy conocidas. Falleció el 18 de diciembre de 2006, a los 68 años. Su paso por Law & Order sigue siendo parte de esa tradición del programa de invitar a grandes actores de carácter capaces de convertir a un sospechoso, empresario o figura secundaria en alguien imposible de olvidar. La jueza Margaret Barry fue una de las presencias judiciales más firmes y memorables del universo de la serie, y estuvo interpretada por Doris Belak. Nacida el 26 de febrero de 1926 en Nueva York, Estados Unidos, Belak aportó al personaje una mezcla maravillosa de autoridad, inteligencia y control absoluto del espacio. Barry era una jueza de esas que no perdían tiempo, no toleraban tonterías y mantenían la sala en orden con una sola mirada. Su presencia daba peso a los episodios porque recordaba que en ese mundo, la justicia no solo se decidía por la habilidad de fiscales y defensores, sino también por quienes sabían conducir el juicio con mano firme. Doris Belak tuvo una carrera amplia en teatro, cine y televisión, con apariciones en The Golden Girls, The Sopranos y muchas otras producciones, además de una nominación al Tony Award por su trabajo escénico. Falleció el 4 de octubre de 2011 a los 85 años. Su jueza Barry sigue siendo recordada como una de esas figuras que daban al tribunal un aire de realidad, experiencia y autoridad totalmente incuestionable. La jueza Elizabeth Misener fue otra de las grandes figuras judiciales del universo de la serie
y estuvo interpretada por Lynn Cohen. Nacida el 10 de agosto de 1933 en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, Cohen daba al personaje una elegancia extraordinaria, una calma muy afilada y una autoridad que se imponía sin necesidad de rigidez excesiva. Misener parecía una jueza que lo había visto todo, y justamente por eso resultaba tan convincente. No reaccionaba desde el drama, sino desde la experiencia. Fuera de la serie, Lynn Cohen fue una actriz muy respetada, con trabajos en cine y televisión como Múnich, The Hunger Games, Catching Fire, Sex and the City y The Marvelous Mrs. Maisel. Falleció el 14 de febrero de 2020 a los 86 años. Su paso por Law & Order sigue siendo muy recordado porque su sola presencia elevaba el tono de cualquier escena judicial y convertía el tribunal en un espacio todavía más sólido y creíble. Harvey Sirkin fue uno de los jueces de instrucción más reconocibles de la serie, y el personaje estuvo interpretado por Solly Boyar. Nacido el 14 de diciembre de 1923 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Boyar daba al personaje una autoridad muy sobria, sin exceso, casi burocrática, que encajaba perfectamente con el tipo de escenas rápidas y tensas en las que aparecía. Sirkin era directo, sin adornos y muy representativo de esa maquinaria judicial que mueve los casos desde sus primeros pasos. Solly Boyar tuvo una carrera larga en cine, teatro y televisión, con apariciones en títulos como The Sopranos, The Nanny y otras producciones donde solía encarnar personajes fuertes o de gran presencia. Falleció el 23 de marzo de 2001 a los 77 años. Su trabajo en la serie sigue siendo parte de esa gran galería de rostros judiciales que ayudaron a que el mundo de Law & Order pareciera inmenso, funcional y muy real. Ellis fue uno de esos personajes secundarios que aparecían en los casos más oscuros, ambiguos o incómodos, y estuvo interpretado por Clark Middleton. Nacido el 13 de abril de 1957 en Bristol, Tennessee, Estados Unidos, Middleton tenía una presencia completamente singular. Voz inconfundible, fragilidad física muy visible y una intensidad emocional que hacía que cualquier pequeño papel se quedara grabado. En la serie, que su tipo de personaje funcionaba especialmente bien porque ayudaba a dar rostro a los márgenes del sistema, a esas vidas extrañas, heridas o descentradas que siempre cruzaban el camino de detectives, fiscales y jueces. Clark Middleton desarrolló una carrera muy admirada en televisión y cine, con títulos como The Blacklist, Twin Peaks, The Return y Snowpiercer. Falleció el 4 de octubre de 2020 a los 63 años, por complicaciones relacionadas con el virus del Nilo Occidental. Su paso por Law & Order sigue siendo recordado porque representaba muy bien ese tipo de presencia rara, frágil e inolvidable que daba al programa parte de su textura más humana y extraña. El juez Hugo Bright fue una de las figuras judiciales con más solidez y autoridad del universo de la serie, y estuvo interpretado por Robert Hogan. Nacido el 28 de septiembre de 1933 en Nueva York, Estados Unidos, Hogan aportó al personaje una mezcla muy eficaz de firmeza, experiencia y una humanidad contenida que evitaba que la autoridad se volviera fría. Bright parecía un juez que no necesitaba demostrar nada. Su simple presencia bastaba para que la sala entendiera quién mandaba. Robert Hogan tuvo una carrera muy amplia en televisión, cine y teatro, con apariciones en The Wire, The West Wing, The Sopranos y muchísimas otras producciones. Falleció el 27 de mayo de 2021, a los 87 años. Su trabajo en Law & Order sigue siendo recordado como parte de esa gran tradición de jueces que daban a la serie una columna vertebral muy creíble, llena de procedimiento, peso y autoridad real. El Dr. Jack Claiborne fue uno de los expertos médicos que aportaban calma, conocimiento y claridad a los casos más complejos, y estuvo interpretado por David Margulies. Nacido el 19 de febrero de 1937 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Margulies daba al personaje una serenidad muy particular. Claiborne no estaba allí para dramatizar, sino para explicar, traducir y dar sentido médico a aquello que podía cambiar por completo el rumbo de un proceso judicial. Esa clase de personajes eran fundamentales en la serie, porque ayudaban a demostrar que la verdad legal
Muchas veces dependía también de voces técnicas y aparentemente discretas. David Margulies tuvo una carrera enorme en cine, teatro y televisión, con títulos como Ghostbusters, The Sopranos, The Good Wife y muchas otras producciones donde su rostro se volvió inmediatamente reconocible. Falleció el 11 de enero de 2016, a los 78 años. Su trabajo en Law & Order sigue siendo recordado por esa capacidad tan propia suya de hacer que cualquier personaje experto pareciera completamente real, útil y necesario. Arthur Gold fue uno de los abogados defensores más sofisticados y estratégicos que pasaron por la serie, y el personaje estuvo interpretado por George Grizzard. Nacido el 1 de abril de 1928 en Roanoke Rapids, Carolina del Norte, Estados Unidos, Grizzard daba al personaje una mezcla muy precisa de inteligencia, elegancia y dureza contenida. Gold no necesitaba teatralidad para resultar peligroso. Hablaba como alguien que entendía perfectamente cómo funciona el sistema y cómo mover cada pieza a su favor. George Grizzard fue un actor enormemente respetado en teatro, televisión y cine, y no ganador de un Tony Award, y recordado también por trabajos en The Good Wife, The West Wing y All in the Family. Falleció el 2 de octubre de 2007, a los 79 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su paso por la serie sigue siendo una de esas contribuciones que elevaban inmediatamente el nivel del tribunal cada vez que aparecía. Gerard Wills fue uno de los abogados defensores más seguros y agresivos del universo de la serie, y estuvo interpretado por Jerry Becker. Nacido el 11 de abril de 1951 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, Becker aportó al personaje una energía muy fría, muy controlada y extremadamente profesional. Wills era de esos abogados que podían parecer tranquilos mientras desmontaban por completo la seguridad de la fiscalía. No necesitaba grandilocuencia. Lo suyo era la presión sostenida, el argumento preciso y la confianza de alguien que conocía muy bien el peso de cada palabra en el tribunal. Jerry Becker desarrolló una carrera amplia en teatro, televisión y cine, con apariciones en The Good Wife, Oz, The West Wing y varias producciones de Broadway. Falleció el 13 de abril de 2019, a los 68 años. Su trabajo en Law & Order sigue siendo recordado porque representaba muy bien a esa clase de defensor inteligente, técnico y peligroso que hacía que la justicia nunca pareciera un camino sencillo. Lenny Briscoe fue uno de los detectives más queridos, más irónicos y más humanos de toda la franquicia, y el personaje estuvo interpretado por Jerry Orbach. Nacido el 20 de octubre de 1935 en Nueva York, Estados Unidos, Orbach convirtió a Briscoe en mucho más que un investigador veterano con frases brillantes. Le dio cansancio, dolor, experiencia y una forma muy particular de mirar el crimen, la ciudad y la vida misma. Briscoe tenía humor, sí, pero debajo de ese ingenio rápido también había heridas, decepciones y una sensación constante de haber visto demasiado. Precisamente por eso, conectó tan profundamente con el público. Jerry Orbach se incorporó a la serie en 1992 y permaneció durante 12 temporadas, convirtiéndose durante años en el detective con más tiempo dentro del universo Law & Order. Antes de ese papel, ya tenía una carrera enorme en Broadway, cine y televisión, con títulos como Dirty Dancing, Crimes and Misdemeanors y la inolvidable voz de Lumière en Beauty and the Beast. Además, había ganado un Tony Award por su trabajo en teatro, especialmente por musicales como Chicago y 42 Street. Falleció el 28 de diciembre de 2004, a los 69 años, a causa de un cáncer de próstata. Su interpretación de Lenny Briscoe sigue siendo una de las más emblemáticas no solo de la serie, sino de toda la historia de la televisión policial. ¿Y tú, qué actor de la ley y el orden recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte a Timeless Cast Español para más videos como este.